compartirles tiene que ver con un capítulo que se llama Babilonia, que está en el libro de El verdadero amor espera, ¿sí? Eh, y es un tema que todos ustedes conocen, pero sobradamente. ¿Qué líder de jóvenes no habló de Daniel y sus amigos en Babilonia? Y de eso es lo que quiero compartirles hoy. ¿Sí? A mí, esta es una de las últimas charlas que incorporamos a la tanda de talleres que damos desde El verdadero amor espera, y se está transformando poco a poco en una de mis favoritas, ¿sí? Así que quiero compartirles esto. Bueno, como todos ustedes saben, Daniel fue secuestrado. A Daniel lo arrancaron de su vida, de sus costumbres, de su familia, de su hábitat. Yo siempre digo que yo sufriría muchísimo el desarraigo. Yo vivo en Bursaco, ¿sí? Viví muchos años en Don Orione, ¿sí? donde tenemos la iglesia, ¿sí? Yo no estoy en Adrogué, yo estoy en Don Orione, en una de las iglesias de Cristo para Todos. Y, y bueno, mudarme a Bursaco es mudarme más o menos al lugar donde siempre estuve. De hecho, yo tengo, aparte de ser director de Jehová, tengo un laboratorio de mecánica dental, ¿sí? Que trabajamos con mi esposa hace muchos años. Yo trabajo desde el año 98, esto, así que imagínense, cuando empecé a dejar la adolescencia y empecé a querer tener dinero, bueno, mi viejo me ofreció trabajar con él en el laboratorio. Después el laboratorio quedó en mis manos y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Eh, y entonces, claro, Bursaco, Claypole, Don Orione es mi hábitat natural. Adrogué, irme para otro lado, Solano, es dentro de todo estar en el mismo lugar. Quizás Capital Federal, por tener familia, por ser un lugar común, lo sienta como propio. Ahora, si ustedes me dicen, te vas a Quilmes, y yo ya siento que me están arrancando de mi vida. Y te vas a San Luis, no, San Luis es otro país, claramente. ¿No? Entonces, a mí me costaría muchísimo, sufriría mucho el desarraigo. Estoy hablando siempre del contexto del AMBA, en primera instancia, y después de Argentina. ¿Sí? Si bien, salvo Tierra del Fuego, conozco todo el país, y todo bien, amo a mis hermanos de todas las provincias, está todo fantástico, pero no me quiten de la zona sur chiquitita donde yo vivo, porque lo sufriría. Dios me tiene que agarrar y arrancar para sacarme de ahí. Probablemente muchos de ustedes no entiendan lo que estoy diciendo, porque muchos de los que están ahí en el instituto son de otras provincias o otros lugares, y dice, ¿qué le pasa al pelado salame este? No entiende nada. Bueno, me cuesta, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Daniel, no estamos hablando de que lo sacaron de Bursaco y lo llevaron a Drogué. Estamos hablando de que lo sacaron de su cultura, ¿sí? Lo sacaron de todo, de sus costumbres, de sus hábitos, del lenguaje. Todo le cambiaron a nuestro querido amigo Daniel. Y no solamente que le cambiaron las cosas, sino que en este proceso lo arrancan. ¿Sí? No fue, bueno, mira, ¿qué te parece si vas una especie de pasantía, te vas a Babilonia unos años, después No, no, lo arrancan. Yo no, la verdad es que no recuerdo, no sé si está escrito o no, capaz que se me pasó de largo, no sé si a la familia la matan, la verdad es que no acuerdo, o sea, seguramente ustedes ya lo saben. Pero la realidad es que son arrancados, extirpados, secuestrados, no eran libres y llevados a una cultura totalmente distinta, que no solamente era distinta con todo lo que eso implica, sino que era una cultura absolutamente diabólica, pagana, ¿sí? Entonces, ellos fueron llevados a un entorno completamente idólatra. ¿Y qué quería hacer Babilonia con ellos? Los quería asimilar, ¿sí? Quería cambiar las costumbres, querían cambiarle la identidad. Y una de las cosas que intentan cambiarle es la comida. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el problema? Me voy a México, como con más picante, tardaré 2 años en acostumbrarme, bueno, me voy a la India, comeré mucha verdura, bueno, me acostumbro. O sea, no era un tema de paladar. El cambio de la comida tenía que ver con que ellos sabían claramente que esa comida había sido ofrecida a los ídolos. Y la comida en el contexto judío, como ustedes saben, tenía unas implicancias que no tiene para nosotros hoy. Sí, salvo que vos vayas por la calle, te encuentres un trabajo de un umbanda y digas, pochoclo, y te lo quieras comer. Entonces estás comiendo comida ofrecida a los ídolos. No da, o sea, todo bien, no da. O sea. Pero en este caso, ellos sabían perfectamente las implicancias de comer esa comida. Entonces,
y hasta los nombres le cambiaron, o sea, le cambiaron todo. Sin embargo, y acá está para mí uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, hablando del tema de la santidad sexual, ¿sí? Que si bien esto no habla de santidad sexual, pero lo usamos para este caso específico, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no contaminarse con esos alimentos que eran inaceptables. ¿Sí? Entonces, este es el contexto en el cual estamos nosotros. ¿Sí? Y quiero hacerte algunas preguntas, que no quiero que lo tomes simplemente como una pregunta como para que pasa de largo, sino que la proceses. Y por supuesto, te voy a tirar una pregunta tras otra, con lo cual el tiempo para poder reflexionar esta pregunta es mínimo, pero aún así hacer el intento de pensar, de ponerte en los zapatos de Daniel. ¿Sí? Cuando estudiaba en la universidad, hubo algo muy interesante que me pasó con un docente que dijo que ponerse en el lugar de otra persona no es me pongo en el lugar de otra persona pensando, sintiendo y viviendo como yo pienso, siento y vivo, sino intentando hacerlo desde su perspectiva. Porque cuando nos ponemos en lugar de la otra persona, siendo como somos nosotros, lo juzgamos. El secreto está en ponerme en el lugar de otra persona, pensando y sintiendo como la otra persona piensa y siente. Entonces, quiero que vos te pongas en el lugar de Daniel, más allá de las diferencias culturales y que esto pasó hace miles de años y seguramente los seres humanos pensaban de una manera distinta a como pensamos nosotros hoy, ¿sí? Porque no se piensa igual, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cómo te sentirías en el lugar de Daniel? ¿Cómo te sentirías en el lugar de él? Nuevamente, te arrancan de tu vida, de tus seres queridos, de tus sueños, tus proyectos. ¿Sí? Y digo sueños y proyectos y esto tiene un matiz muy posmoderno, ¿no? Tus sueños, tus proyectos. Yo no sé cómo se vivirá en el contexto de esa época el tema, si existirá algo así como mis sueños, mis proyectos, ¿no? Pero bueno, lo que corresponde a ese tiempo, ¿no? Te quitan la libertad, ya no sos quien decide sobre tu propia vida y esto es fundamental. No dependés de vos, no gobernás tu propia vida. Preguntas, ¿se habrá sentido solo Daniel? ¿Se habrá sentido abandonado por Dios? Porque es fuerte, ¿no? En el proceso de que lo van a buscar y lo arrancan de su familia, ¿habrá hablado con Dios, ayúdame algo, y de repente nada, nada, y simplemente se lo llevan? ¿Se habrá decepcionado? ¿Se habrá sentido desprotegido, necesitado? Y digo, piensen esto y piensen cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que ser cristiano nos transforma automáticamente en Highlander. ¿Viste? Yo sé que algunos no saben quién es Highlander, pero lo pueden googlear. El inmortal, ¿sí? Personas que no les va a pasar nada malo, que todo va a estar bien, ¿no? El evangelio de nuestro amigo Evan, todo va a estar bien. Y no sé si todo va a estar bien. Sí, nada, todo bien, lo requeremos a Evan, aguante Evan, saludos a Evan, ¿sí? Pero no sé si todo va a estar bien. ¿Me entienden? Entonces, esto que le pasa a Daniel, si nos pasara un poquito de eso a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Se habrá sentido desprotegido? ¿Necesitado? ¿Qué harías si fuera él? ¿Habrá pasado Daniel algún momento de tristeza o incluso depresión? ¿Habrá tenido un cierto resentimiento o cuestionamiento hacia Dios? ¿Se habrá preguntado por qué? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos por qué cuando fallece un ser querido, ¿no? Y permítame un gran paréntesis acoplado a lo que decía anteriormente. Ser cristiano no significa que no voy a sufrir ningún tipo de pérdida. Los seres humanos mueren y nos enfermamos y Dios no deja de ser bueno. ¿Sí? Muchas veces nos han enseñado a tener fe en nuestra fe. ¿No? Esto de que yo creo que si creo, Dios va a hacer todo lo que yo quiero. Y eso no es tener fe. ¿Sí? La confianza no tiene que ver con tener la certeza absoluta de que nada malo me va a pasar. La confianza, la fe, tiene que ver con tener la certeza absoluta de que más allá de lo que pueda llegar a pasarme, Dios está conmigo. ¿Sí? Digo porque a veces formamos una idea de Dios y cómo Él debe comportarse con nosotros que es errónea, que no tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿habrá extrañado su familia a Daniel?
Y por último, ¿habrá tenido ganas de comer y beber la comida y la bebida del rey? Digo, convengamos que lo que comía el rey, más allá de que fue ofrecido a los ídolos, no era una comida de baja calidad. Para el rey lo mejor, ¿sí? La comida y la bebida, a ver, no comía falda parrillera, ¿entienden? Comía chorizo, lomo, ¿se entiende? El otro día en Bursaco se cortó la luz, ¿sí? Y yo recuerdo cuando recién me casé, que no tenía un peso partido al medio, que comprábamos falda. Comíamos falda cortadita, salteada con cebolla, un poquito de arroz, muy pobre. Y cuando comía tres porciones, yo ya estaba que la grasa llegaba a mi cerebro y me saturaba, ¿no? Y digo, vamos a ver, hay gente que come falda parrillera, vamos a probar la falda parrillera. Es que es grasa con un poquito de carne. Entonces, claramente, el rey no comía alto guiso, el rey comía la mejor comida, ¿sí? Comía comidas chetas, ¿sí? Comía langosta, comía sushi, comía asados de los mejores, ¿sí? Las mejores bebidas, los mejores vinos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, pasa el tipo con la tabla, ¿no? Con el asadito, siente el olor que lo penetra, que lo vuelve loco, se le van los ojos para atrás y dice, no, ¿sabes qué? Yo no quería comer asado, a mí me gustan los porotos, ¿no? No me lo imagino a Daniel diciendo eso. Dice, ay, la gran siete, qué rico que se ve esto, lástima que es pecado, ¿no? ¿No? Qué rico que se ve esto, lástima que es pecado, ¿no? Bueno, rayos. Capaz que era vegano, y seguro. Pero igual, tómenme el ejemplo, ¿sí? Yo no hagan un estudio bíblico de la vida de Daniel. Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿se habrá sentido tentado? ¿Sí? ¿Se habrá sentido tentado de desviarse producto de la bronca, producto del desamparo, producto de un montón de cosas? ¿Qué hubiera pasado si Daniel comía y bebía la comida y la bebida del rey? ¿Qué hubiera pasado? Después de todo estaba obligado a hacerlo. ¿Sí? Y probablemente muchos lo hayan hecho porque era lo único. Vean, es esto. Es como esto cuando vos sos papá y haces pescado y naturalmente un niño no come pescado o verduras. Ay, pa, qué rica la zanahoria. Y no pasa generalmente. Hay algunos chicos que sí, ¿no? Pero hay una cierta repulsión a las verduras, al pescado. Entonces vos decís, mira, mi amor, ¿no querés comer? No hay problema. Mira, lo ponemos en la heladera y cuando te agarre hambre lo comes. No hay plato alternativo, ¿me entendés? No te voy a cocinar aparte para vos, pequeño caprichosito. ¿Sí? Entonces, era la única opción. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Daniel comía y bebía la bebida del rey? Estaba obligado a hacerlo. Entonces, vos imaginate la situación, ¿no? Viene la comida y no mirá, ¿sabes qué? Aspenaz, creo que se llama aspenaz. A mí dame poroto y garbanzo, ¿sí? Entonces se lo comunica al rey. Y el rey dice, ah, mira, che, los chicos no quieren comer asado. No le gustaron los sorrentinos, mátenlos, ¿sí? Porque en definitiva iba a pasar eso. Si no le gustaba, o sea, si no querían comer, si no hacían caso al rey, el rey tenía todo el poder para liquidarlos. Un día el rey se despierta y sueña con un pelado con barba, y después paso yo caminando por ahí y me liquida porque le recordé la pesadilla que tuvo la noche anterior. ¿Y quién le va a decir algo al rey? No, mira, me salió, y ya está, te mata. ¿Sí? Entonces, ¿alguien le podría decir algo a Daniel si decidía comer? Lo más probable es que la mayoría de las personas que hayan sido deportadas, extraídas, secuestradas de allí, de Israel, seguramente hayan comido la comida y la bebida del rey. Así que, hecha esta breve introducción, quiero decirle a todos ustedes, bienvenidos a Babilonia. Nosotros vivimos en Babilonia. Estamos en un mundo que nos invita constantemente a contaminarnos. Constantemente. Y este no es el mensaje de una persona que vive en otro siglo, sumergido en el anacronismo constante. ¿Sí? No, no. Nosotros vivimos en Babilonia y Babilonia busca constantemente asimilarnos, diluirnos, cambiarnos. ¿A qué me refiero? A que vivimos en una sociedad hipererotizada, hipererotizada, desde todos los ámbitos que se te ocurran.
Desde los medios tradicionales de comunicación, ¿sí? Televisión, que yo hoy no sé lo que pasa en televisión, pero me imagino, porque no tengo el dispositivo televisor, pero no tengo el servicio porque uso Netflix, Disney ¿cómo es? Y Amazon, punto. ¿Sí? Y YouTube. Entonces, como que no sé lo que, no veo tele. Pero algún filisteo circunciso me puede llegar a ayudar en este tema y decirme que efectivamente sigue la cosa como antes y incluso peor. ¿Sí? La música que escuchamos. Estoy convencido que hay música que no deberíamos escuchar. ¿Sí? Hay ciertas canciones que yo no puedo creer. Sobre todo, algunas canciones, sobre todo del género del reggaetón, por tomar un género, que vos escuchás las letras y vos decís, no puede ser que se escuche esto le hace mal a los oídos de los nenes. Ok, de una persona grande ya está, ya es grande, decirlo, pero un nene que escucha estas canciones es tremendo. ¿Cómo se forma la mente de un nene que desde los 3 años hasta los 20 años escucha ese tipo de canciones? Porque rápidamente las personas van a llegar a decirme, nada, que yo escuche esta canción no significa que yo haga lo que dice la canción. Ese es el discurso adolescente de todo el mundo. ¿Sí? No, que yo vea esta serie no significa que yo me comporte así. ¿No? Y es más, es el discurso de aquellos que critican la influencia de los medios de comunicación y demás, porque amparan su discurso detrás de la frase la gente no es tonta, ¿no? Y todo el mundo dice, no, obviamente la gente no es tonta, porque yo soy gente y no soy tonto, ¿no? Sin embargo, nosotros somos lo que consumimos. ¿Cómo llegamos a pensar como pensamos? ¿Cómo es que se elaboran las categorías mentales a través de las cuales no solamente percibimos la realidad, que eso es un filtro en sí mismo, sino después la evaluamos, la consideramos, la pensamos, la masticamos? ¿Cómo es que llegamos a elaborar ese tipo de pensamiento? Permítanme simplemente un ejemplo. Como les decía, yo vengo de Don Orione, viví casi toda mi vida en Don Orione. Y cuando estaba liderando los jóvenes, me acuerdo una vez que hicimos un ejercicio en el medio de un mensaje, una predicación, y les dije, chicos, imagínense que vas caminando y te encontrás, te lo tiro a vos, para el chat, escuchá, vas caminando y te encontrás con una montaña de cable, mucho cable, ¿sí? Pero, sí, wow, ¿cuánto cable? ¿Qué ves en eso? ¿Qué ves? Te encontrás con una montaña de cable, ¿qué ves? A ver si me ayudan para el chat. ¿Qué ves? Cable igual, plata. Bien. Oh cielos, cobre para vender. Mucho cobre. Bien, excelente. Aguante la zona sur, ¿no? Porque mis amigos de Don Orione dijeron lo mismo. Cable igual cobre, cobre igual plata. Cling, cling, cling. ¿Está bien? Entonces le dije, bueno, ahora imagínense que ese mismo rollo está tirado en Nordelta. ¿Sí? Barrio cheto mal, ¿sí? Donde el chico está aburrido y se va a Disney. ¿Sí? Ah, pa, estoy aburrido, me voy a Disney. Bueno, nada, hijo. ¿No? Entonces, ¿qué ve cuando ve ese rollo de cable? A ver, para el chat, ¿qué ve? El nene bien, con mucho dinero, ¿sí? Ve ese rollo de cable y ¿qué ve? Basura. Ahora, miren qué interesante. Miren qué interesante. Es el mismo rollo, es el mismo objeto físico. Sin embargo, desde un lado se lo considera dinero y desde otro se lo considera basura. Porque las categorías mentales que hemos armado de este lado del mundo son distintas a las que se arman del otro lado del mundo. ¿Me entienden? Es la formación que recibimos. No se sientan mal los que dijeron plata, ¿sí? Porque yo pensé lo mismo. Jabo no, porque Jabo es otro tipo de ser humano, pero nosotros los mortales, ¿sí? Bien, entonces, la manera de que nosotros entendemos la realidad tiene que ver con lo que consumimos. Entonces, pónganse a pensar en la cantidad de horas de tele que tenemos, la cantidad de horas de series que tenemos, la cantidad de horas de música que tenemos, la cantidad de horas que tenemos de consumo, diría, masticado por otra persona y devuelto a mí de una manera más significativa. ¿A qué me refiero? A que cuando yo tengo interacción con otros seres humanos que son mis amigos, ellos consumen lo mismo, lo mastican y me lo devuelven como información y es más significativo porque es un par.
frente al cual tengo que quedar bien. Entonces tengo que aceptar sus postulados. De eso se trata la vida, ¿no? Porque muchas veces, ¿y por qué lo hiciste? Porque, no sé, porque quería quedar bien, ¿no? Entonces, todo lo que consumimos va formando nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo primero, no sé si notaron, pero en las series volvieron a aparecer los cigarrillos, ¿sí? Durante un tiempo desaparecieron. Se ve que la industria tabacalera volvió a poner mucho dinero para que en todas las series la gente aparezca fumando. ¿Es casual? No, no es casual. Fíjense cómo yo tengo 41, cumplo 41 años ahora el 26 de junio. 26 de junio, ya saben qué hacer. 26 de junio, ¿está bien? Entonces, yo recuerdo que en otro tiempo, ¿sí? La gente fumaba mucho. Yo iba a la facultad, estaban todo el mundo fumando. Ahora no se fuma tanto como antes, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de una política que tiene que ver con ay, no se me da la palabra, bueno, no incentivar a la gente para que fume. Sin embargo, ahora se volvió a generar esto. Ahora, vamos a un tema más complejo. Hace tiempo atrás, casi que no existía el personaje gay en las series. Ahora, el problema es encontrar una serie que no tenga un personaje gay. Que no solamente están en todas las series, sino que la forma en la que definen al gay nunca es mala. Vos nunca vas a encontrarte con que el gay es el malo de la película. O, a ver, puede haber una, puede haber, pero la gran mayoría no. Siempre son los buenos, siempre son simpáticos, ¿se entiende? Son personas amables. Amables porque son gentiles y amables porque son fáciles de amar, ¿sí? Y el que se opone al gay es un retrógrado, ¿no? ¿Yo soy un homofóbico? No, no se preocupe, no soy homofóbico, está todo bien. ¿Amamos a los gays? Sí, amamos a todos los gays, está buenísimo. ¿Sí? Lo que no. ¿Amamos a los homosexuales y lesbianas? Sí, totalmente. El problema es que la homosexualidad es pecado. ¿Sí? El tema es con la conducta, con la práctica, con el pecado, no con la persona. Si digo, por si alguno dice, ¿es homofóbico? No, no, tranquilos. Tengo un ser querido muy cercano a mí que es lesbiana y amo a esa persona. Una persona muy cercana a mí. ¿Sí? Bien, entonces, la moda, los videoclips. Yo no miro, pero a veces voy a la clínica o voy a un negocio y hay una pantalla y veo videoclips y todos están tenidos de erotismo. Las redes, la moda, ¿no? Y un ejemplo simplemente. ¿Por qué consideramos normal, natural y que está bien que una mujer vaya a la playa con 2 tiritas de tela y que cubran el 0,1% de su cuerpo? Bueno, o el 5% de su cuerpo, o el 10% de su cuerpo, seamos generosos. No, no sé si 10. ¿Por qué eso es normal? ¿Por qué es natural? ¿Por qué no lo cuestionamos? Es más, ¿por qué surge en tu mente probablemente la frase o el pensamiento, nah, este pibe es un exagerado, o sea, se fue de mambo, está diciendo cualquiera? La pregunta que yo te haría es, ¿y por qué vos pensás eso? Y muy probablemente la respuesta tenga que ver con cómo has formado tus categorías mentales. Después de años y años y años y años de consumo, terminamos legitimando determinadas cosas. Y la verdad es que a mí no me gusta que la humanidad conozca el cuerpo de mi esposa. Es para mí. Y mi cuerpo es para mi esposa. ¿Me entienden? Sin embargo, lo hemos naturalizado. Hemos naturalizado el desnudo y la escena de sexo. Creo que nosotros como seres humanos deberíamos ver desnudas solamente a muy pocas personas en nuestra vida. A nuestro cónyuge y a nuestros hijos cuando son chiquitos para cambiarlos y bañarlos, nada más. Sin embargo, todos nosotros podemos hacer una cuenta casi interminable de seres humanos que vivimos desnudos. Babilonia. La universidad, la escuela, los chistes, la calle, todo está tenido de erotismo. La literatura, la educación, el arte, la cultura en general. Y esto, amados, no es una opción. Es un pensamiento único, hegemónico, opresor. De manera tal que si vos te opones, estás fuera del sistema. Te tachan de no sé qué, de fanático religioso. En este tiempo, en esta cultura babilónica, en Babilonia, no existe el engaño. El engaño no existe, es poliamor. No es que
mi esposa o yo me fui con otra o ella se fue con otro. No, no, eso es poliamor. Es que tenemos la capacidad de amar a mucha gente simultáneamente. No es fornicación, es amigos con derecho, no, es fornicación. Estás en contra del sexo, estoy re a favor del sexo, pero con uno de estos puestos. ¿Me entienden? O sea, está todo fantástico con el sexo, pero pura y exclusivamente para desarrollarlo en el contexto del matrimonio heterosexual, dentro de los planes de Dios. No es pedofilia, es defensa de los derechos sexuales de los niños. Y vos te vas a sorprender por esto porque si no, qué aberración, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, así como miren, en el año 2011, desde Jeva hicimos un congreso en Bariloche, ¿sí? En este congreso, como parte del impacto evangelístico, lo que se hizo fue un evento a favor de la vida y en contra del aborto. Año 2011. Yo me acuerdo, yo entré a la mesa directiva en ese tiempo, me acuerdo que para mí de adentro decía, pero ¿qué piensa seriamente en un aborto? Es una locura un aborto, decía yo. 7 años después, Argentina se partió a la mitad entre aquellos que defienden la muerte y los que defienden la vida. Hoy, hablar de pedofilia nos parece una cosa aberrante, como que no, es algo descabellado, no tiene sentido hablar de, ni siquiera, a ver, plantearlo ya estaría mal, ¿no? ¿Cómo plantear los derechos sexuales de los niños? Sin embargo, en no más de 2 años, seguramente en Argentina se empiece a hablar de este tema de manera tal que va a volver a fraccionar a partir de la mitad en dos a nuestro país. Ya se empieza a vislumbrar que esto empieza a suceder. En Europa hay partidos políticos que tienen como única razón de ser la defensa justamente de esta postura. Personas que luchan para que los niños tengan derechos sexuales y defienden a los pedófilos y a los pederastas, que es el que ejecuta, ¿sí? Lo defienden porque dicen que ellos aman, que no tienen la culpa de que el foco de su amor sea un niño. A ver. Bueno, vimos entre relación entre familiares, sí, va, historias, perfecto, sí, totalmente. Ah, lo escribiste para mí en privado. Ponerlo en público, ahí para todos, Meli. No me escriban ahí por privado, escríbanlo ahí al chat, ¿sí? Así lo ven todos. Entonces, esto es lo que está en Babilonia. Y lo que está en Babilonia no es simplemente una opinión o una opción o una idea que puedes tomar o dejar. No, esto tiende a imponerse de manera tal, esto tiende a imponerse de manera tal que termina obligándote a vos y se mete en tu mente y muchas veces lo aceptamos. No es homosexualidad, es libertad sexual, no es homosexualidad y la homosexualidad es pecado. Ayer vi un video de un pastor, no sé cómo se dice, dark o drag queen, como el hijo de Alberto, ¿no? Un pastor. Digo, todo bien, pero es pecado. O sea, es pecado y no es un discurso anacrónico, es respetar lo que dice la palabra, porque lo que dice Dios no depende del contexto. ¿Sí? No matarás, bueno, pero depende, porque a veces que la persona se lo merece, entonces matémoslo. No, no matarás, está mal, ¿sí? No es un hombre disfrazado de mujer, es mujer y de hecho así se autopercibe. Y entonces nos encontramos con un canadiense de 55 años, rubio, gigante, que un día se levanta y dice, soy una nena, me siento nena, soy nena. Y lo peor es que hay una familia que lo adopta. No es adicción a la masturbación, es normal exploración del cuerpo. No, es masturbación. ¿Sí? Y lo de normal, bueno, vemos. ¿Sí? No es orgía. Para decirlo claramente, estoy en contra de la masturbación, ¿sí? Por si alguno duda, estoy absolutamente en contra. Y si después quieren preguntar y yo respondo lo que sé que ya saber, ¿sí? No es orgía, es amor libre, creativo, descontracturado. Es deconstrucción de la sexualidad. No, es orgía y es pecado, ¿sí? No es pornografía, es arte, ¿sí? No, es pornografía y no es arte, es pornografía, es perversión. ¿Dónde radica entonces la fuerza de Babilonia? ¿Saben dónde está? ¿De dónde obtiene su poder la fuerza Babilonia? En que se transforma en un sistema de pensamiento que nosotros adoptamos como normal, verdadero
ilegítimo. El gran poder del discurso hegemónico está en que es aceptado como propio, pero además es reproducido de parte nuestra y de la gente en general en base al convencimiento. Es más, hay muchos cristianos que creen, aceptan y promueven los postulados de Babilonia. Lo digo de vuelta, hay muchos cristianos, hay muchos líderes e incluso pastores que creen, aceptan y promueven los postulados de Babilonia, que bajaron los brazos respecto a, por ejemplo, la santidad sexual o la virginidad, el llegar puro sin tener relaciones sexuales. No, ya está, que se cuide. No, no, no bajé los brazos. No, yo llegué sin tener relaciones sexuales con mi novia, con la que hoy es mi esposa. Y ni siquiera nos tocamos. Entonces, y créeme, créeme que tenía muchas ganas de hacerlo. Muchas, cuando digo muchas, es muchas, casi al punto de desmayar las ganas que tenía. ¿Me entienden, no? ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aceptamos la comida del rey porque tenemos hambre. ¿Sí? Porque tenemos hambre. ¿A qué me refiero con esto? A que la necesidad de sexo, que puede ser encausada hacia el porno, la masturbación o lo que sea, o hacia una persona, definitivamente, es una necesidad. El sexo es una necesidad. Ahora, cuando hablo de necesidad no de primer orden o necesidad básica. Tomar agua, el tomar agua es una necesidad básica, de manera tal que si pasan 3 o 4 días sin que vos tomes agua, te morís. Vos no podés prescindir del agua, no podés vivir sin agua, ¿sí? Lo mismo que la comida, son necesidades básicas. Ahora, vos podés vivir sin sexo y no te vas a morir si no tenés sexo, pero no deja de ser una necesidad, ¿sí? ¿Por qué aceptamos la comida de vida del rey? Porque nos gusta, porque es rica, nos gusta. A ver, ¿por qué la gente quiere masturbarse? Y porque le da placer. ¿Por qué quieren ver porno? ¿Por qué le da placer? ¿Por qué tener sexo con cualquiera? Porque me da placer. ¿Por qué jugar a Dora la Exploradora o a Jorge el Curioso con mi novio o con mi novia? Porque me da placer. Tiene que ver con eso, ¿sí? Y terminamos creyendo que es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido durante años. Bueno, estamos en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos al tiempo que viene. Debemos contextualizar la fe. A ver, yo creo que sí, pero no me refiero a este tipo de cosas. No es transar los principios, es ver las formas. ¿Sí? Los principios, la esencia no cambia, la forma puede cambiar, pero no los principios, no la esencia. Porque Dios trasciende la cultura. La palabra dice en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, o no se amolden o no os conforméis, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Muchas veces aceptamos la comida del rey y desechamos la voluntad de Dios. Romanos 6 dice, escuchen esto porque es fantástico, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Y acá lo interesante en todo este pasaje que les voy a leer tiene que ver cómo Dios pone en nosotros la responsabilidad. ¿Sí? A nosotros nos encanta la magia, nos encanta lo instantáneo, nos encanta no pasar por el proceso. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer nosotros con nuestra vida? Hacer una oración y que toda nuestra vida se solucione. Sin embargo, no funciona así. Dios no es una sopita quick. ¿Entendés? Que vos ponés en la tacita el polvito, agua caliente, ¡oh, tengo sopa! No, no funciona así. Dios te pone a vos la responsabilidad de la consagración. ¿Sí? No permitan que el pecado, no permitan que nosotros, que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen, o sea, soy yo el que da permiso o no a todo esto. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:20, si no recuerdo mal, dice que, bueno, a partir del 18 dice algo así como que huyamos de la inmoralidad sexual, que todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo quien está en ustedes? Y no me acuerdo cómo sigue, y después dice, eh, por tanto, honren a Dios con su propio cuerpo. Fíjense lo que Dios nos dice a nosotros. Yo tengo que honrar a Dios con mi cuerpo.
Miren, quiero leerles, yo tenía un pasaje preparado, pero quiero leer un poquito más extenso, Gálatas 5. ¿Sí? Yo sé que quizás no sea tan copado leer tanto, pero es tan bueno esto que quiero leérselo. Es Gálatas 5 en la versión NTV a partir del 16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Y cuál es el resultado de que yo deje que el Espíritu Santo me guíe en mi vida? ¿Sí? Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es fantástico, es fantástico. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el espíritu quiere. ¿Sí? Y el espíritu, miren esto, chicos, por favor, escuchen esto, después lean eso ahí en sus casas, como sea, ¿sí? Gálatas 5:16, de en adelante, y en la versión NTV que me parece súper claro. Y el espíritu nos da deseos, ¿sí? El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, pero eso es el resultado de yo dejar que me guíe, primero que me guíe y después produce esto. ¿Sí? Y sigo y voy al 19, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa y no lo del espíritu, los resultados son más que claros. Mirá lo que pasa cuando yo dejo que me guíe la naturaleza pecaminosa, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y salto un poquito y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y esto lo conocemos todos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Y está buenísimo. ¿Dios a qué me manda a mí? A controlarme, a tener el control de lo que pasa con mi vida. Amados, y ya voy cerrando con esto, debemos transformarnos en militantes de la santidad. Yo estoy convencido, chicos, que Dios bendice al que vive en santidad. Dios bendice, ¿eh? Debemos fomentar el dominio propio. Debemos dejar de ser esclavos de nuestros impulsos. Debemos gestionar nuestras emociones. Y esto se aplica a todo, ¿eh? Al consumo desaforado de productos. ¿Viste cuando tenés la tarjeta de crédito y sentís que podés comprar todo y que nunca se va a pagar? Bueno, se va a pagar. Y a veces con mucho interés. ¿Sí? Entonces, controlate. Controla la ira. Controla las adicciones en general. Y controla el deseo de entregarte a tus impulsos sexuales. Debemos aprender a ponernos límites a nosotros mismos. Amados, a Daniel le cambiaron las costumbres, le cambiaron la comida, le cambiaron la bebida, hasta le cambiaron el nombre. Lo que no pudieron cambiar fue su corazón, porque él estaba decidido a no contaminarse con la comida y con la bebida del rey. Chicos, cada uno de nosotros está llamado a vivir en Babilonia, pero sin ser babilonio. En conversaciones con líderes, con pastores, muchas veces hablamos de que hay que sacar a los chicos del mundo, ¿no? Porque hay que sacarlos del mundo, ¿sí o no? ¿Los tenemos que sacar o no tenemos que sacar a los chicos del mundo? Y casi que no quieren responder, ¿no? Y la respuesta es que no tenemos que sacar a los chicos del mundo, porque Dios envió a Jesús al mundo. Y Jesús, hablando con el Padre, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así como vos me enviaste, yo los envío al mundo. ¿Y cómo nos envía? Como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos que irnos del mundo? Porque somos la sal y somos la luz, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Por eso no tenemos que irnos del mundo. No tenemos que recluirnos en ese lugar que nosotros llamamos iglesia, que no es una iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y vos decís, qué perogrullada. No, no, no es una perogrullada. Porque podemos decir un montón de veces, yo soy la iglesia, pero después vivimos la iglesia como un lugar. Y si no, animate a pensar. ¿Sí? Porque la iglesia no es un lugar, sin embargo, y estamos todos convencidos que es el cuerpo de Cristo, la familia, estamos reconvencidos de eso. Sin embargo, a la hora de vivir la iglesia, es más, ¿saben, ¿saben dónde se desarrolla el servicio a Dios? Si vos querés servir a Dios, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir al IBRP.
o al Seminario Internacional Teológico Bautista, o al que sea. ¿Sí? Porque cuando uno dice, ok, me consagro a Dios y sirvo a Dios, ¿qué tenés que hacer? Estudios teológicos, o bueno, me dedico al servicio ¿en dónde? En la iglesia. Ahora, ¿y si yo te dijera que sirve a Dios un médico o un gamer? Ay, como que ahí me hace un poquito. Médico más o menos lo acepto, pero gamer, ese vago que juega todo el día, ¿y si Dios lo llama eso? ¿No es servicio a Dios el tiempo que dedica a jugar a los videojuegos? Rubius, ¿qué hace Rubius? Juega y habla. Tiene 10 millones de seguidores, 10 millones de suscriptos, 10 millones y medio de suscriptos en YouTube. ¿Qué hace el desgraciado? Juega y habla. Ojalá fuera cristiano, ¿no? Ojalá tuviéramos Rubius, con una audiencia de 10 millones de personas, ¿no? Y que Dios no puede llamar a gente ahí. No, pero el servicio a Dios es lo que sucede en la iglesia. Si quieres servir a Dios, tenés que ir al seminario. Y está bien porque eso es servicio a Dios, pero también es servicio. Yo soy licenciado en Relaciones Públicas. Yo me capacité para el ministerio. No fui a un seminario, debería hacerlo y sí, creo, ahora no me da la cabeza porque tengo media frita, pero en un momento debería tener estudios teológicos profundos, ¿sí? Debería. Pero mi carrera universitaria responde a un llamado legítimo de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir, chicos? Que tenemos que entender, que tenemos que romper los esquemas mentales, los odres mentales, ¿sí? Y entender que tenemos que estar en ese mundo del cual muchas veces huimos. Pero ojo, no os conforméis, no se amolden a las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Sí? Es decir, como dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Somos sal, somos luz. Chicos, en términos prácticos, y ya cierro, yo sé perfectamente que existe la posibilidad que muchos de ustedes hoy estén luchando con vicios ocultos, que muchos tengan la certeza de que están llevando una doble vida, que incluso muchos crean que esto no se puede solucionar, que no hay manera, que bueno, voy a aprender a convivir con esta mugre. Cuando yo sí, siempre que voy a cerrar, cierro. ¿Sí? Esta es la excepción, porque se me ocurrió algo más para decir. ¿Viste cuando jugaste al fútbol en invierno, a la noche, después de 15 minutos, todo lo que transpiraste se seca? Vas a tu casa, 1 de la mañana, y decís, ¿bañarse? Me baño mañana, ya me sequé, tengo frío, tengo sueño, no me siento incómodo, me voy al sobre. No, querido, bañate. Pues son las 3 de la mañana, bañate igual. El problema es cuando te acostumbras a la mugre. ¿Viste cuando vas a un campamento? Y entras, pasaron 2 días del campamento y entras a la habitación de los hombres. Vos sentís que es radiactivo, ¿viste? Vos entrás, ¡oh, papá! ¿Quién se murió? Y entras ahí y no puede ser. ¡Ah! Y hasta ganas de vomitar te dan. Pero por un rato te acostumbras, ¿viste? Sí, casi que siento olor a jazmines, ¿no? Claro, te acostumbras. Porque uno se acostumbra a la mugre. Uno se acostumbra. Y no debería acostumbrarse. A veces, claro, porque hago 3 acordes y la gente llora, agarro un micrófono y conmuevo con mi gran discurso. Digo, bueno, Dios está conmigo, esto se ve que no es tan malo. Este granito que me salió en la nariz, un poco de maquillaje y ya está. Pero no. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen las personas que no conocen a Dios. Por eso, chicos, si tenés un perro muerto abajo de la cama, andá sacándolo. Si estás luchando con muchas cosas, si sos de los que mandan fotos suyas, si sos de los o las que tienen conversaciones subidas de tono con personas que no deberían, si sos de las personas que tienen fantasías sexuales con personas distintas a tu cónyuge, me pasó con un alumno de una gran institución
que no voy a decir, pero que estoy hablando ahora, que me llamó y me confesó, persona casada, que no podía dejar de mirar los genitales a un hombre o a una mujer y estaba casado. Y estas son las cosas que nos pasan como cristianos. Trabajo con un montón de hombres casados que no pueden dejar de ver porno. Entonces, chicos, si hay un perro muerto, saquémoslo. Y no importa lo profundo del hoyo. No importa cuánto tiempo pasaste adentro de ese pozo. Y no importa la cantidad de barro que hayas acumulado y si se te impregnó en la piel del pozo ese, se sale. Y el barro se limpia, chicos. ¿Y saben qué? Está bueno vivir en santidad. ¿Viste cuando vuelves a jugar al fútbol todo sucio? O un día de verano muy sucio y estás cansado, querés dormir, pero te bañás esa sensación de libertad, de estar liviano, fresco, es hermoso. La verdad que sí, se siente lindo estar limpio. Y como contrapartida no está bueno cargar con esa mochila. Y no solamente hablo de, me acosté con la esposa del pastor, ¿no? Así que tremendo. Abusé sexualmente de alguien. No, estoy hablando de un pensamiento. Jesús dijo, Mateo 5:28, que el que mira con pasión sexual a otra persona, mujer o hombre, ya ha cometido con esa persona adulterio en su corazón. Y yo les digo, un poquito más allá, los pensamientos. Ni siquiera los pensamientos. Tenemos que honrar a Dios con nuestro propio cuerpo. Chicos, no es utopía. No es utopía. No es quimera. Es realidad. ¿Se podrá vivir sin porno? Claro que sí. ¿Se podrá vivir sin masturbarse, sin tener pensamientos obscenos, sin tener sexo con mi novio o con mi novia, sin tener pensamientos lujuriosos con una persona que no es mi esposa o mi esposo? A ver, pensamientos lujuriosos con nadie, ¿sí? Está claro. Pero pensamientos eróticos con alguien que no sea mi cónyuge, no, no, no. ¿Se puede vivir? Sí, se puede vivir. ¿Está bien? Muchos de ustedes están casados y saben perfectamente a qué me refiero. Amados, que Dios les gane por goleada.